Buenos días, chicos. Les tomo asistencia ya a ustedes dos que están conectados, Víctor y Erika, ya lo registré, ¿sí? Y el resto, al final pasamos ya a lista para que no nos adelantemos, porque a veces paso lista y algunos llegan tarde, entonces nos retrasamos. Entonces vamos a pasar lista al final mientras se van integrando el resto para poder registrarlos. Bien, entonces vamos a comenzar con nuestra sesión del día de hoy. Si ustedes recuerdan, les comentaba que justamente esta clase será para que podamos cerrar ya Europa con la información que hemos revisado. Le dábamos varias sesiones porque es uno de los continentes más relevantes. Y antes de que entremos ya a detalle con los temas correspondientes al día de hoy, me gustaría preguntarles cómo les fue con este recorrido virtual. Estuve revisando sus tareas, ¿sí? Y un comentario. Si yo les pido una cuartilla de texto, tiene que ser una cuartilla de texto, no es dos cuartillas de imágenes y un párrafo, ¿sí? Varios de ustedes hicieron eso, colocaron imágenes, muchas imágenes, y no hicieron el reporte, solamente colocaron ahí un texto muy pequeñito. Eso no me sirve. Las imágenes, yo también puedo hacer el recorrido virtual, entonces no quiero conocer las imágenes, lo que yo quiero conocer es su punto de vista, su perspectiva sobre lo que están viendo, en este caso sobre el recorrido virtual. Entonces, es un comentario general sobre todas las tareas que habitualmente tenemos. Por favor, cumplan lo que dice, cumplan lo que les solicito. Ahí les planteo si es una cuartilla de texto, así tiene que ser, no es colocar imágenes ni manejar la tarea como ustedes lo consideren. Por eso hay instrucciones y hay muy claramente los requisitos dentro de las tareas de Classroom. Entonces, a los que hicieron esto de colocarme muchísimas imágenes, un texto muy pequeñito, no cumpliendo con la cuartilla, la tarea valdrá incompleta. Entonces, para que lo consideren y ahora que aparezca la calificación de esta tarea, no se extrañen, ese es el motivo, ¿sí? Entonces, repito, la intención es que siempre que hagamos una tarea, pues lo que le solicite tiene que pegarse a ese cumplimiento, tiene que ser pues muy cierto en razón de lo que yo le solicito, por eso hay instrucciones. Entonces no cometan ese error de hacer la tarea conforme a lo que ustedes piensan, quieren o desean, sino hay que realizarla conforme a lo que se solicita, ¿sí? Como instrucciones, por favor. Y repito, quien la haya presentado incumpliendo los requisitos, pues la tarea valdrá la mitad, ¿sí? Recuerden que las fotos son solamente un complemento, no es todo, porque las fotos, repito, yo puedo entrar a esa, a ese recorrido virtual y descargarlas. Entonces, no es la razón, no es el motivo las fotografías, por favor. Bien, entonces, después de este aviso o este comentario, voy a comenzar y voy a hablarles ya sobre el último punto de nuestra lectura y de nuestra revisión del continente europeo. Comenzaré con el siguiente, es la semana 6, 9 y 10 de junio, rapidísimo se va el tiempo, ¿sí? Y hoy nos toca hablar de otro de los países más importantes. Les decía que tomamos estos tres porque son de los más representativos, también son de los más demandados y bueno, donde se concentra la mayor cantidad de visitantes al continente europeo. Repito que parte de la ventaja que tiene Europa es que podemos en un mismo viaje desplazarnos por varios territorios debido a esta cercanía que ellos tienen, ¿no? Y también hablábamos un poquito sobre esta regulación migratoria que al final cuando hablamos de la Unión Europea es común a todos los países que están integrados a esta región del continente, que prácticamente es más de la mitad de todo el territorio europeo. Entonces, eso nos da una posibilidad pues mucho más accesible, mucho más sencilla de poder desplazarnos entre los territorios de forma constante y de forma sencilla. Entonces, ese es un gran punto a favor cuando hablamos de los viajes al continente europeo. Y también hay que entender pues todas las facilidades que se desarrollan en relación a los viajes turísticos. Decíamos en cuanto a transportación, una, por ejemplo, que es la vía terrestre a través de los autocares o en su caso a través de los trenes,
y la vía aérea a través de los vuelos nacionales, los vuelos internacionales y los vuelos continentales, ¿no? Entonces, eso es bien importante que ustedes lo tengan en cuenta. Y agregaríamos pues que otra de las facilidades que se maneja en este concepto, en esta cuestión del viaje turístico hacia el continente europeo, pues es la moneda que platicamos. Es una moneda común en 28 de los 27 de los 50 países, y esto facilita el desarrollo de actividades y asimismo pues facilita inclusive la familiarización con este factor del tipo de cambio, que no es nada sencillo, ¿sí? Entonces, pues valorar esta perspectiva, esta forma de trabajo y esta forma de orientación hacia facilitar los diversos viajes. ¿Recuerdan que les comenté hace algunos días, debido a la contingencia de coronavirus, Italia está lanzando un proyecto donde va a apoyar a los visitantes que viajen posteriormente a que se abran las fronteras terminando la pandemia, es decir, estamos muy cerca? Leía en esta convocatoria que es entre julio y agosto, para que las personas puedan viajar y ellos apoyen con el 50% del viaje, del vuelo, y que también puedan apoyar con un tercio, es decir, un 33% del recurso correspondiente a la estancia de hospedaje, teniendo como mínimo tres noches. Entonces, si ustedes lo consideran, creo que es un buen momento. Habría que revisar el procedimiento a seguir. Todavía no está publicada esa convocatoria, ese programa, pero es algo que ya consideran en Italia para poder reactivar las actividades turísticas, ¿sí? Entonces, ese es un buen tip. Y aquí yo lo que quiero presentarles, les repito, es un poco mi experiencia en el país, en varias ciudades del país, para que ustedes, si deciden animarse ahora con estas promociones, pueda ser algo pues más fácil con las recomendaciones que yo les doy. Bien, lo que hemos estado hablando, los rangos de precios, si se dan cuenta, están oscilando muy cercano a desplazarnos desde México hacia Italia, hacia Francia o hacia España. Es un poquito más económico poder movernos a Roma, ¿sí? Porque, bueno, no tiene, bueno, en esta demanda turística, pues vendría posteriormente a Francia y España, y entonces eso hace que también sea un poquito más accesible. Si ustedes recuerdan los precios que yo les compartía de los vuelos a Madrid y a París, que son capitales mundiales muy, muy, muy importantes desde la perspectiva del turismo, pues estaban un poquito más altos. Estábamos hablando que algunos iban hasta los 33,000 pesos. Aquí en Italia, específicamente en Roma, la capital, está un poco más accesible, pero lo que platicábamos también es que están rondando esta cantidad entre los 15 hasta los 20,000 pesos sería el promedio de un viaje ya actual, o pagar por el vuelo de avión, que sería ese ejercicio promedio, ¿sí? Tenemos varias opciones, decíamos, una es Aeroméxico, de ahí tenemos Air France, Alitalia, bastantes posibilidades para poder desplazarnos. Lo mismo, no hay modificación si tú te vas o te mueves a otro país saliendo desde México. La recomendación siempre, estas son recomendaciones de las aerolíneas, recomendaciones también de migración, que tengas que estar 3 horas antes de la salida para poder hacer esto que ya comentábamos, que es el documentar tu equipaje. En caso de que tengas un exceso, pues te toca cubrir una cuota para pues resarcir ese sobre equipaje, ¿no? ¿Qué está pasando? Pues bueno, las aerolíneas normalmente lo que te incluye al adquirir tu boleto de avión es una maleta, un equipaje que va justamente colocado en la parte inferior del avión, y el equipaje de mano, ¿no? Entonces tienes dos maletas para poder utilizar o para poder emplear durante tu salida, ¿sí? O durante tu viaje. Hay que estar en la sala de abordar 1 hora antes, y lo que hemos comentado ya, pues bueno, el cambio de divisas se recomienda que se pueda hacer en el aeropuerto, al ser el mejor tipo de cambio existente en todo el país, ¿eh? No hay mejor lugar para obtener un buen tipo de cambio del dólar o del euro que el espacio de la terminal
del aeropuerto internacional, ¿sí? Es la mejor opción en cuanto a tipo de cambios, donde les van a dar más dinero por las monedas que ustedes presenten o el peso que ustedes presenten para convertirlo ya sea a dólar, en su caso a euro, o también algunas otras monedas importantes como sería el real y en las rupias también en algunas ocasiones, ¿no? Entonces ahí lo tomamos en cuenta. La distancia es prácticamente la misma. ¿Se acuerdan que hablábamos de los promedios desde España, México, París, México, Roma? Estamos hablando que la distancia del vuelo es aproximadamente 12 horas, entonces es muy similar, prácticamente es una hora y media, 2 horas extra si tú partes de la capital española o de la capital francesa, entonces así es como lo vamos contemplando. El vuelo también ahí hablaba sobre estas cuestiones. Aquí cambia el sitio hacia el cual nosotros vamos a llegar. El aeropuerto de salida en México es el Benito Juárez. Les comentaba que otro aeropuerto en México que también pues normalmente tiene acceso a estos vuelos de tipo internacional es el aeropuerto de Cancún, ¿sí? Y el arribo lo haríamos al aeropuerto internacional Leonardo da Vinci, que se ubica en la ciudad de Roma. ¿Sí? Es el aeropuerto que recibe todos estos vuelos de tipo internacional, ¿sí? Y ahí tendríamos esta posibilidad de participar. Hay 2 aeropuertos en, en, en Roma. Además de Leonardo da Vinci está el aeropuerto de Fiumicino, ¿sí? 2 posibilidades. Decíamos, ¿por qué? Porque generalmente hay algunos aeropuertos que están más ligados a estos vuelos transcontinentales y algunos otros que están más a los vuelos internacionales, ¿sí? Porque decíamos que es muy común poder viajar en avión entre los diferentes países de Europa. Entonces hay aeropuertos especializados para eso y el aeropuerto pues, de gran tamaño como es Fiumicino, ¿no? Si ustedes recuerdan, cuando hablamos de París, sucedía prácticamente lo mismo. Hablábamos que en París, pues bueno, estaba este aeropuerto de Orly y Charles de Gaulle, Orly más para los vuelos internacionales y Charles de Gaulle exclusivamente para los vuelos transcontinentales, ¿no? Entonces es algo que nos vamos a enfrentar. La diferencia horaria se repite en esta zona del continente, pues prácticamente es 7 horas el promedio de diferencia, ¿sí? Y aquí está el aeropuerto, este aeropuerto Leonardo da Vinci, es uno de los más reconocidos, también de los que recibe gran cantidad pues de vuelos, decíamos, de corte internacional, ¿sí? Aquí está la perspectiva. ¿Se acuerdan que yo les decía, bueno, ya estamos en Europa, armemos un recorrido donde incluyamos varios países? Entonces, ya lo platicábamos, ¿no? Pues llegué a España, de España me puedo mover a Francia o en su caso a Italia, y si hago esto, pues la recomendación es viajar desde Roma, desde Barcelona, que es una de las opciones más económicas, ¿no? Entonces, si viajas desde Barcelona hacia Roma, hacia el aeropuerto de Fiumicino también, entonces tendrías esta posibilidad. Estamos hablando de 1 hora con 45 minutos prácticamente. Es muy, muy rápido el transporte, ¿no? Decíamos, 1 hora con 45 minutos es el lapso de tiempo que te tardas en ir de Puebla a la Ciudad de México. Entonces hay que considerarlo, ¿no? Como una posibilidad importante. Aquí está la aerolínea, decíamos Ryanair es la que se encarga de los vuelos internacionales, una línea inglesa que tiene pues, precios muy accesibles, prácticamente tú tienes esta posibilidad, les decía, en menos de 1,000 pesos a veces, o cercano a los 1,000 pesos, poder viajar de país a país, que a mí se me hace algo sumamente económico, ¿no? ¿Qué sucede? Ustedes saben que prácticamente la regulación en los aeropuertos en cuanto al acceso a los transportistas está siempre pues condicionado a un servicio más especializado. No es común que en este sitio o que en los aeropuertos pues haya un transporte colectivo como el que se utiliza en la vida cotidiana de los ciudadanos, sino que son más pues unas líneas, autobuses que se especializan en el turista, y también agregamos ahí pues el viaje particular a través de los taxis de aeropuerto. Entonces son como otras opciones con las que nosotros
podríamos revisar, ¿sí? Lo mismo pasa el aeropuerto de Fiumicino. Acuérdense que los aeropuertos, a excepción del de la Ciudad de México, que está prácticamente en el corazón de la ciudad, y ahí sí puedes tomar, pues puedes salir y agarrar un autobús, un camión, un colectivo o el metro, o también estas líneas de taxis, o si llegas del aeropuerto de la Ciudad de México y quieres moverte a Puebla, por ejemplo, pues están las líneas de autobuses como Estrella Roja de O, que te desplacen hacia nuestro estado sin ningún problema, ¿no? Pero bueno, ahí en Roma, del aeropuerto a la capital o a la ciudad tal cual, pagaríamos 6 euros, muy económico, decíamos está en el rango de lo que ya hemos visto. El de los más caros fue el de París. Entre Madrid y Roma no hay prácticamente ninguna diferencia. Estamos hablando también que el traslado dura 30 minutos y que hay salidas cada 30 minutos también, ¿sí? Y te va a llevar al núcleo pues de movimiento en cuanto a transportación. Ustedes recordarán que en Madrid el expreso aeropuerto te trasladaba de la zona del aeropuerto de Barajas hacia la zona de la central de transporte que se llama, ahí ya se me olvidó, ay Dios mío, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Bueno, ahorita me acuerdo del nombre. Esta central de transporte que decíamos concentra metro, concentra prácticamente todos los tipos de transporte, ¿sí? Entonces, ese es importante. Y en Roma va a suceder algo similar y ahí encontraremos esta que se llama Roma Termini. Roma Termini sería prácticamente la más importante. ¿Por qué? Porque ahí es donde se va a concentrar el transporte también terrestre, que sea aeropuerto, que sea tren, que sean estos expresos que vienen de los aeropuertos, inclusive algunos otros que van en autocar a varias ciudades de Italia. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Como una de las principales posibilidades, como una de las principales opciones, ¿sí? Entonces, en ese territorio, pues tendríamos a Roma Termini, que sería el punto de acceso, el que nos va a abrir las puertas ya de toda la ciudad, ¿sí? Aquí está la descripción, ahí está el aeropuerto Fiumicino, que decíamos es muy cerca, estamos hablando 55 minutos, ahí lo marca en el Maps. Acuérdense que el Maps te marca la velocidad prácticamente más lenta, pero bueno, en promedio son 30 minutos, ¿sí? Y tienes esta posibilidad de poder desplazarte. Bien, serían los autobuses. Si se acuerdan, pues bueno, están muy acondicionados, están pues muy, ¿cómo decirlo? Pues muy adecuados a lo que requiere el visitante, autobuses ya prácticamente especializados para él. Veíamos los otros de Madrid y el de París, que son un poco más sencillos, pero están pues muy preparados para todo este equipaje que trasladamos, ¿no? Cuando viajamos, y pues es también uno de los más adecuados para poder desplazar o realizar este ejercicio de traslado del aeropuerto a la capital. Roma Termini es una central gigantesca de transporte importantísima. Ahí se concentra, les decía, todo prácticamente el movimiento entre Roma, ¿sí? Y el resto de ciudades del territorio italiano, y también pues la vinculación con algunos viajeros internacionales, como a través del expreso aeropuerto, ¿no? Este transporte del aeropuerto hacia la terminal. Entonces, es una terminal muy bonita, muy grande. Les decía, en la parte superior, pues el acceso al transporte terrestre de autobús, y en la parte inferior tú vas descendiendo y vas a encontrar ahí una tremenda cantidad de vías férreas que te ayuda a transportarte a otras ciudades de Italia. Entonces es un lugar muy bonito. Roma tiene una ventaja, es más económica que inclusive que Madrid, y que también inclusive que París. Con París, bueno, decíamos no hay comparación porque es muy costoso París, los hoteles son algo muy caro, pero Roma es muy accesible, y alrededor de este espacio que es Roma Termini, que es la zona donde se mueven muchos turistas. ¿Por qué? Por decir la facilidad de poder trasladarte, vamos a encontrar una cantidad tremenda de hoteles.
hoteles muy particulares. Ahorita les presento cómo serían estos hoteles, pero a mí me sorprendió mucho conocer estos hoteles porque, bueno, las instalaciones o la infraestructura rompe un poquito con lo que yo estaba acostumbrado a conocer de un hotel, ¿no? Y de lo que había visto en otros hoteles de Europa. Entonces, aquí lo explicaremos. Aquí está la ciudad. Este sería un mapa prácticamente general de la zona importante de Italia, Roma, la capital específicamente. Si se dan cuenta, aquí aquí en la zona, que es, aquí estoy colocando, voy a tomar el plumón. Esta zona es Roma Termini, ¿sí? Aquí es donde llegamos desde el aeropuerto. Y fíjense, todo este territorio, esta zona que les voy a marcar aquí, sería como de las más importantes, ¿sí? Y que me falta hasta este territorio, sí, estoy aquí, ajá, Plaza del Popolo, por esta zona, aquí está, esta zona es el Vaticano. Entonces, fíjense, estamos muy cerca, puedes desplazarte muy sencillo, por eso les decía que es muy común que encontremos como este ejercicio cercano donde la gente trata de moverse siempre es a Roma Termini por la capacidad de desplazamiento, ¿no? Entonces, es importante. Les platicaba hace un ratito, bueno, en cuanto a servicios turísticos, vamos a encontrar muchísimos hoteles de todas las categorías de acceso, pues, simple, sencillo, ¿sí? Y con características bonitas, ¿sí? Generalmente ahí va a haber hostales también, pero son más comunes los hoteles en Italia, aunque los hostales, pues, decíamos, se posicionan por sí mismos. El precio va de los 21 euros hasta los 300 euros, depende la categoría, eso siempre va a pasar. El acceso a internet es gratuito y también la mayoría, aquí algo que me gustó muchísimo de los hoteles italianos es que te incluyen el desayuno, pero tienen un convenio. Es bien padre ver esto, desde la perspectiva que nosotros hacemos, que es turismo. Estos hoteles, les decía, por la cuestión de la infraestructura, es difícil que tengan un espacio para restaurante ellos mismos o que tengan un espacio para poder brindar alimentos. Ni siquiera tienen una cocina, sino prácticamente lo que están enfocados es al hospedaje. Pero cerca de esta zona de Roma Termini, les decía que hay muchísimos hoteles, pero también hay muchísimas cafeterías. Esta cafetería, el concepto que nos maneja Italian Coffee, es prácticamente el tipo de cafetería que vemos en Italia, repartidos por las calles. Y hay un convenio muy padre, bueno, eso lo vi en los hoteles que me tocó quedarme, que firman un convenio el hotel, como no tiene cocina, no tiene establecimiento o espacio para preparar alimentos, firma un convenio con una cafetería y ahí tiene ya la vinculación. Tú pagas la noche de hospedaje y en automático te dan un vale, por llamarlo así, para que puedas ir a esta cafetería con la que tiene el convenio y poder desayunar. Entonces, es algo bien, bien interesante, bien padre, ¿no? El tipo de desayuno, acuérdense que es muy sencillito, pues es muy pequeñito, ¿sí? Normalmente un café, un pan o una tosta es lo que te entregan ellos habitualmente, ¿sí? Y fíjense, aquí les decía este punto, a mí me sorprendió muchísimo. Visualícense que estamos en un edificio que les gusta, a lo mejor 10 pisos, ¿sí? Y en ese edificio no es un hotel solamente el edificio completo. Aquí estamos acostumbrados a que dice, por ejemplo, ¿qué les gusta? El Holiday Inn que está en La Noria. Pues es un edificio completo y ese edificio con muchísimas habitaciones y construcción vertical es solamente el Holiday Inn. ¿Qué pasa? En Italia están estos edificios igual de altos, bueno, a lo mejor menos, unos 5 o 6 pisos, pero cada piso, ¿sí? Está destinado a un hotel. Puedes encontrar en un mismo edificio 3, 4, 5 hoteles y cada piso corresponde a las instalaciones de un hotel. Entonces a mí eso me dejó sumamente sorprendido porque era llegar, bajarte en ese piso, tenías o tocabas, ¿sí? Tenía el acceso, normalmente está cerrada la puerta, parece como un departamento, pero cuando entras es muy amplio y tiene ahí muchísimas habitaciones y ese es el tipo de hotel con el que tú te encontrarías. Es el más clásico, claro. Hay hoteles, decíamos, pues los de gran tamaño, gran categoría, pues sí tienen un edificio único para ellos, pero el resto combina en un edificio, un piso prácticamente, para cada hotel. Es algo que a mí me pareció sorprendente y a lo que no estaba acostumbrado. Sí, estos serían los hoteles.
Este es el tipo de edificio, les comentaba, fíjense, este tiene cinco pisos y en la parte inferior o en la planta baja normalmente va a haber negocios, pero en el piso, en la planta alta, este es un hotel, en el segundo piso es un hotel, en el tercer piso es otro hotel y en el siguiente es un quinto hotel, ¿sí? Y se dan cuenta, este es el acceso común para todos los hoteles y lo que van a encontrar es un tipo de timbre y aquí van a encontrar la información para el hotel, la información para el otro hotel, la información para el otro hotel y aquí la información para el otro hotel. Entonces es algo que a mí me dejó muy sorprendido cómo es que se organizaba este ejercicio del hospedaje, pero bueno, es algo que permite que a veces también, pues al ver tantas posibilidades, es un poco más económico el poder disfrutar de este espacio de alojamiento, ¿sí? Me parece que traigo fotos internas, no traigo fotos internas, me faltó, pero visualícense, ¿cómo les podría dar una explicación más clara? Ya sé cómo. Cuando van, por ejemplo, a un edificio de oficinas, por ejemplo, en La Juárez, que hay muchos, o en la zona de Angelópolis, que hay muchos, tú llegas a ese edificio de oficinas y normalmente te dicen, ¿a qué piso vas? Voy al quinto piso. Perfecto, ese quinto piso es exclusivo para tal empresa. Así pasaría, pero en lugar de tener oficinas, lo que tienen son estos espacios de alojamiento y tú te bajas en ese piso, tiene una puerta para acceder, ya te lo permiten y a partir de ahí, en ese piso completo, ya se dividen las habitaciones para que tú puedas dormir, para que puedas descansar, ¿no? Entonces, es algo que les decía a mí particularmente, me pareció muy agradable y distinto a lo que estaba acostumbrado, ¿sí? La alimentación en Italia es de las mejores, decíamos, bueno, hablábamos de Francia, pero la desventaja en Francia es que es muy costoso el restaurante. Aquí en Italia es muy buena, es muy rica y es muy económica, ¿sí? Porque, bueno, pues tiene que ver con la dieta mediterránea que ya hablábamos, que es principalmente vinculado con verduras, ¿sí? Algunas carnes blancas y también algunas pastas, ¿sí? El precio va desde los 50, de los 5 euros hasta los 50, según el tipo de establecimiento. Y algo clásico que se van a encontrar es el menú italiano, que te incluye una ensalada, siempre, que sería como el primer tiempo. Te va a incluir una pasta, una pizza, una lasaña, que sería el plato fuerte y se complementa con copa de vino o una botella de cerveza y agua. Así es el menú clásico. Y a mí me sorprendió mucho también cuando pude estar en Italia, esto que sucedía. Aquí en México estamos acostumbrados a que dices, bueno, vamos a comer o vamos a hacer un día de comida italiana en casa, ok. Y preparas tu espagueti, ¿sí? Tu espagueti es como la entrada, o bueno, el primer tiempo, y complementas con la pizza, que sería el plato fuerte. Allá no, la pasta es el plato fuerte, no se come pasta y pizza al mismo tiempo, se come pasta o se come pizza o en su caso lasaña. Entonces, eso es algo pues que a mí me pareció sorprendente y que también me hace entender por qué el físico y por qué la complexión de las personas de Europa, específicamente de los habitantes de Italia, pues es muy saludable, ¿no? Aquí en México decimos que a veces saturamos nuestro cuerpo de muchas calorías y ellos tratan de cuidarse con el tipo de alimento y con la cantidad de alimentos que consumen, ¿sí? Entonces, eso pasa. Aquí están los restaurantes, fíjense, restaurantes muy bonitos, muy típicos, pasa lo que les decía hace un ratito. En toda esta zona que circunda a Roma Termini está llena de hoteles, llena de edificios con hoteles y llena también de restaurantes. Esto es típico, la terracita y bueno, el menú que pueden ver por ahí abajo. Es muy agradable poder entrar a estos restaurantes. Algo que decíamos y que hemos platicado, pues que muchos de los restaurantes europeos tienen terraza. La terraza es una posibilidad. Aquí no hay diferencia si comes en la terraza, ¿sí? O dentro es parte del establecimiento o adentro, no hay diferencia. En España se acuerdan que decíamos que sí hay diferencia si comes de pie o si comes o si comes en los salones, ¿sí? Aquí estoy leyendo el comentario. Sí, Víctor, tienes toda la razón. Aquí comemos pizza como plato fuerte, la pasta como nuestra sopa y a veces rematamos con la lasaña, todo junto, ¿no? Y allá decíamos, es plato fuerte o pizza o lasaña o pasta.
así es. Y entonces, pues nosotros sí estamos muy acostumbrados a comer muy fuerte, ¿no? Es algo de lo que platicaba desde hace algunos días con ustedes. Aquí está el menú, fíjense, un menú muy italiano. Esta es una lasaña típica italiana. ¿Cuál es la diferencia aquí en México de las que yo he probado en varios restaurantes y de repente la que hacemos en casa? Normalmente es muy seca, ¿no? O sea, se hornea y queda tal cual el pedazo, la rebanada, y es algo como un pastel. La lasaña italiana, se dan cuenta, siempre tiene un caldo, una salsa de tomate, ¿sí? Y esto la hace muy diferente, muy fresca, menos seca, ¿no? Entonces es muy común. Vas a tener aquí, como observan, tu ensalada, que sería como tu primer tiempo. Vas a tener el menú, que sería ya nuestra lasaña, y siempre les decía, copa de vino y copa de agua. Así es como te van a incluir en el menú. Y estamos hablando que tiene un precio aproximado de 5 euros. Entonces está excelente realmente, 100 pesos. La lasaña aquí en México, si vas a un restaurante, te está costando, ¿qué les gusta? Mínimo unos 150 pesos, ¿no? Entonces es muy económica la comida italiana y vale mucho la pena, ¿sí? Aquí está otro de los menús. Este es otro restaurante. Si se dan cuenta es lo mismo. Este es el primer tiempo, ensalada, acompañado de estos crutones con salsa de tomate, el clásico copa de vino, la copa de agua por ahí falta, y llega posteriormente ya tu segundo tiempo, tu plato fuerte, que sería la pasta, la lasaña o la pizza, ¿sale? También pollo, carne, pero bueno, parte de lo icónico y de lo característico es cuando tú vas a estos restaurantes, te ofrecen el menú acompañado normalmente de la pizza, lasaña o la pasta, ¿sí? Tú puedes pedir otra cuestión. El pollo también es algo recurrente y el pescado. Entonces, así lo vemos. Y chicos, es el desayuno en estos convenios que les comentaba que se firman entre las diferentes empresas, ¿sí? ¿Qué pasa? Tienes un café normalmente, el famoso cappuccino. Aquí es Italia, acuérdense que o Roma, es el inventor del café cappuccino. Este café cappuccino es una herencia que tienen los italianos hacia nosotros y se acompaña normalmente, o el desayuno consiste en un café cappuccino y te incluyen un pan, ¿no? Que es parte de bollería, le llaman también por allá en Europa. Es algo de lo que tú normalmente vas a recibir. Muy sabroso, decíamos, pues es prácticamente para iniciar el día. Los mexicanos diríamos, ajá, y esto es como la primera parte, ¿no? ¿Y dónde están los chilaquiles, el huevo? Claro, los acompaño con mi café y mi pan, pero no es mi único, o no es solamente el desayuno que tomamos en México, ¿no? Entonces, eso es algo también a lo que tomaríamos de los italianos como comentario, ¿sí? Aquí en la parte, sigo avanzando, ya hablamos del hospedaje, la alimentación. Lo que me tocaría es la parte de los traslados. Aquí les voy a dar un tip, un tip a lo mejor no tan bueno, pero fíjense, ¿qué pasa cuando tu viaje de repente o te empiezas ya excedes el presupuesto de repente? En Italia es muy común que el transporte ya esté prácticamente automatizado. ¿A qué me refiero con eso? Los conductores de los transportes, ya sea del metro, no, el metro sí, porque tienes que ingresar, ¿no? Tienes los torniquetes, pero ya sea el tranvía, o ya sea en su caso el autobús, ¿sí? O las rutas comerciales, las rutas urbanas, nunca, ya los choferes no te cobran. Ellos ya vienen independientes, prácticamente tienen un modulito en la parte frontal del camión, y lo que tú haces es con una tarjeta o con un bono poder acceder y estar subiendo al transporte. Como pasaba en Francia, puedes adquirir tu bono o en su caso una tarjeta. Hay modulitos, tú depositas ahí, no recuerdo si son 10 euros, y te da ya la tarjeta con unos viajes precargados. Y a partir de ahí vas a tener que pagar desde 1.5 euros hasta 8 euros para poder trasladarte, ¿sí? Eso lo hicimos o lo hice cuando viajé. Como de repente ya nos costaba o teníamos poco recurso para movernos, y decía, pues pagar cada que te mueves en un auto, en un camión, pagar 30 pesos o un poquito más, o hasta pagar 160 pesos, era algo muy costoso con nosotros. Lo que hacíamos era subir y no pagar.
y pues la gente no se daba cuenta, ¿no? Digo, es un mal consejo, pero nosotros lo utilizamos como última opción ya prácticamente los días finales, porque ya no nos costeaba poder pagar estos recorridos, ¿no? Entonces, de repente, tú puedes subirte por ahí, escabullirte y ahorrarte uno de los pasajes, ¿no? Tiene mucho riesgo, claro, porque si te detiene la policía constantemente se sube a hacer inspecciones y te piden esta tarjeta o este bono que tú adquieres, tienen como un escáner, les presentas esta tarjeta o este escáner, si lo revisan y dice ahí que no pagaste el vuelo, te dan una multa normalmente alta, estamos hablando que entre unos 60 o 70 euros, entonces pues sí tiene su riesgo en algunas ocasiones, ¿sí? ¿Qué más? Les decía, el pago es controlado, ¿y qué más? Ok. Y el siguiente es pues las entradas a los atractivos. Los atractivos van desde los 2 hasta los 20 euros aproximadamente, ¿sale? Bien. Y aquí está, del transporte, fíjense algo bien padre en Roma, es que además del bus o el autobús tal cual lo conocemos, el metro, están los tranvías. El tranvía es una opción bien interesante, muy bonita, inclusive muy clásica, que ya tiene muchos años utilizándose en Europa, ¿sí? Y que pues es otra posibilidad para que tú te puedas mover. Entonces, en Roma es muy común. Y además en Roma las bicicletas y las motonetas es algo sumamente utilizado. Es impresionante ver la cantidad de motos, motonetas y de bicicletas que utiliza la población. Prácticamente se mueven en eso y no tanto en coches como lo hacemos aquí en nuestro país, ¿no? Entonces, esta es una imagen clásica del tranvía. El tranvía europeo ¿han visto este tren que va a Cholula? El tren Puebla-Cholula, el que sale ahí de la 11 y que llega hasta la zona de la pirámide. El gobernador que teníamos es sumamente delincuente, Moreno Valle, hizo este ejercicio de construir un supuesto tren, pero no es un tren, es un tranvía. Inclusive, se dan cuenta, es prácticamente esta presentación. ¿Por qué es diferente? Porque el tranvía normalmente va a funcionar con electricidad. Claro, va sobre una vía férrea, pero no es un tren, es un tipo, o es una variante y se llama tranvía. Entonces, que nos quiso vender como tren turístico, pues no realmente es un tren, es un tranvía, ¿no? Digo, y no está mal mencionarlo, puedes ofrecerlo así, como un tranvía, porque el tranvía pues no es tan común ya en nuestro país, ¿sí? En Europa es muy común, e inclusive hay algunos países, algunas ciudades de Estados Unidos que también utilizan mucho el tranvía como medio de transporte. Aquí están los autobuses, les decía, en la parte central, en la parte frontal está el conductor, no recibe pagos, y los módulos de cobro están a la mitad y en la parte final del autobús, ¿no? Entonces, así es como se mueve. Y ya para cerrar nuestra sesión de hoy, pues quisiera presentarles cuáles son los principales atractivos de esta ciudad que es impresionante, ¿no? Pues bueno, los monumentos es prácticamente lo más relevante, asimismo con la arquitectura, porque tiene una mezcla desde lo romano hasta pues, lo cristiano, lo católico. La historia es importantísimo, la gastronomía y también la parte de la religión. Entonces, les voy presentando aquí. Esta es la arquitectura religiosa más importante, más, ¿cómo decirlo? Pues más reconocida. Es la famosa Plaza del Vaticano, donde se ubica la Capilla de San Pedro o la Basílica de San Pedro, ¿sale? Esta es el acceso a la Ciudad del Vaticano, ¿sí? Y aquí se concentra una gran cantidad de personas. Normalmente aquí cuando los papas ofician una misa colectiva, lo hacen en esta plaza, en la Plaza de San Pedro, ¿sí? Que da acceso, les decía, a la basílica, y normalmente ahí la gente se va a poder reunir para hacer la celebración católica. Además, pues bueno, es el acceso, estas columnas al fondo tienen un pasillo y ahí es por donde tú tienes que transitar para poder ingresar a la Basílica de San Pedro, ¿no? El acceso es gratuito a la Basílica, ¿sí? Pero tiene una condición para los hombres y para las mujeres. No puedes ir con los brazos descubiertos, no puedes ir en bermudas, sino que al ser un sitio santo y de relevancia católica, forzosamente tienes que utilizar o debes de cubrir los brazos, ¿no? Entonces, eso es una recomendación si ustedes viajan y por mala
por mala suerte ese día se deciden poner una blusa sin mangas, no les van a permitir el acceso al Vaticano, ¿no? Entonces es muy común ver a la gente, es una ciudad calurosa, Roma, hace calor, y ves a las chicas normalmente pues descubiertas de los brazos, y cuando quieren entrar y está esta limitación, pues lo que ves es que normalmente hay muchas personas que venden estas, ¿cómo le llamamos? Como rebozos muy delgaditos, y es normal que la gente los compre y pueda accesar. Entonces ese es un tip que deben tomar en cuenta. Este es el interior de la Basílica de San Pedro, no tiene ningún tipo de banca, lo que hace la gente es caminar alrededor, hay una zona marcada para los padres que ofician misa ahí, pero es muy común encontrarla saturadísima, una cantidad tremenda de personas. Por esta situación decíamos pues que es un sitio turístico, no solo para los católicos, hay mucha gente de otras religiones que bueno, tiene la intención de conocerlo. Aquí está la basílica, esta es la Basílica de San Pedro, decíamos el templo católico, pues donde está sustentado prácticamente la religión alrededor del mundo, y es algo muy, muy, muy común que lo encontremos, ¿sí? Aquí está otra de las presentaciones o de los atractivos arquitectónicos. Este es el Parlamento, una zona bien importante también. Dense cuenta de las características constructivas, pues un estilo majestuoso normalmente, y que utiliza cantera blanca, algo que no veíamos en otras construcciones, ¿sí? Aquí está el Coliseo romano, decíamos y hablábamos que es uno de los sitios, de los atractivos top de los 10 que tienes que visitar en Europa, por toda esta historia que gira alrededor. Y bueno, su conservación es un sitio que data de antes de Cristo y que hasta el día de hoy se ha mantenido. Se descuidó por muchos años, cuando vino esta conquista del catolicismo al Imperio Romano, hubo la intención de destruirlo, al final no se pudo, sino que se mantiene en pie, y ahora es uno de los sitios, decíamos, más demandados para poder mirar o para poder observar por los visitantes. Sí, aquí hay otra perspectiva. Estas fotos son mías, yo tomé estas fotografías, entonces se las comparto. Esta es la zona que está alrededor del museo, del Coliseo Romano, ¿sí? Es la zona del Palatino, ¿sí? O del Palacio Romano. Prácticamente este territorio es todo lo que, o era donde está el Coliseo y el Palacio Romano, o la zona del Palatino, es donde se concentraba la vida en esta época del Imperio Romano, y por eso pues vamos a encontrar una cantidad de vestigios tremendos, ¿no? Muchos ya son únicamente una zona pues arqueológica, ¿sale? No están en el estado de conservación como quisiéramos. El más fuerte es, decíamos, el Coliseo Romano. Del resto quedan algunos vestigios, como podemos ir observando aquí, ¿sale? Y esta también es clásica. Seguramente han visto esta imagen o esta historia en algunos lugares. Es la historia de Rómulo y Remo, ¿no? Que se supone que fueron alimentados, eran dos niños que se perdieron y que fueron alimentados por una loba. Y es una historia muy común, y te vas a encontrar esta estatua, ¿sí? En gran parte de las zonas, o hay varias, no hay una única estatua sobre esta historia, pero es muy común que la gente le tenga mucho cariño, que la gente le tenga, o que sea un punto de visita obligada para los visitantes. Esta estatua de la loba y los hermanos Rómulo y Remo, ¿sí? Y esta es de las más importantes, de las más demandadas también, la famosa fuente de Trevi, o la Fontana di Trevi, que es una fuente de estilo barroco y que está pues destinada a estos dioses vinculados con la mitología griega. Me parece que es Neptuno a quien está dedicada. Y bueno, es muy importante porque, si se dan cuenta, está tallada en la piedra, ¿eh? Era una zona, o es un espacio donde estaba la cantera tal cual, y lo que hicieron fue tallarla hasta poder constituirla con estas características. Es algo bien importante. Tú llegas ahí a la Fontana di Trevi, es un tipo de plaza, está la fuente y alrededor muchísimos negocios, y algo bien típico, pues el helado italiano, que les decía es de lo más representativo. Este es Trastevere, ¿sí? Es una de las plazas más comunes también en Roma. ¿Por qué es de las más importantes? Porque, si se dan cuenta, pues tiene este obelisco, que es parte también de la historia antigua de
del mundo, ¿sí? Y alrededor tiene una zona muy fuerte de restaurantes, de bares, de tiendas, de cafeterías, y entonces los turistas normalmente se dan un espacio aquí para poder disfrutar de una buena comida, de un buen cafecito, entonces vale la pena, ¿sí? Este también es importante, el castillo de San Angelo. Este estaba prácticamente ya en las afueras de la ciudad, y aquí pues tenía este espacio donde dedicado, como siempre lo hemos hablado, pues a la monarquía de los diferentes países que hemos revisado, ¿sí? Este es otro de los barrios más importantes. Este es el barrio de Trastevere, igual que hace un ratito hablábamos de la plaza. Este barrio de Trastevere es, ¿cómo llamarlo? Sería como el barrio donde los jóvenes van a divertirse, donde va a haber muchísimos bares, antros. La intención ahí es pues tomarse una cerveza más que cualquier cosa. Normalmente está abierto por la noche y ahí es donde los jóvenes van a divertirse. Sería como un Cholula a lo mejor, por hablar, haciendo similitud, ¿no? Que en Cholula hay una serie, una gran cantidad de espacios de recreación nocturna, ¿no? Lo mismo pasa en este barrio de Trastevere, ¿sí? Esta es la Plaza del Popolo, donde normalmente la gente pues se da cita para poder disfrutar un poquito de la arquitectura, descansan en las escaleras, hacen ahí un pequeño paseo, cerca de las fuentes también. Algo muy común en Italia son las fuentes. Si se han dado cuenta, Roma está llena de fuentes generalmente, ¿sale? Y aquí nos vamos a quedar porque ya no nos va a dar tiempo continuar. Mañana terminamos, mañana vamos a revisar otras ciudades. Decía, en Italia es prácticamente obligado que tú puedas moverte a otros sitios, o tendrías que moverte porque hay ciudades importantísimas. Una de ellas Florencia, otra de ellas Venecia, y otra también bien importante sería Pisa, ¿no? Y que están cerca relativamente de la zona de Roma, ¿sí? Vale la pena pensar en ellos. Bueno, hay otras como Milán, pero Milán está muy al norte y a lo mejor es un poco más largo el desplazamiento, ¿sí? Pero bueno, hasta aquí nos quedaríamos y estos serían como las principales recomendaciones o la principal información que les comparto sobre este destino que es Italia, ¿sí? Déjenme ver los mensajes. Ajá, ajá, ajá. Sí, aquí me pregunta Dianetsi que si la comida es en 2 tiempos. Sí, 2 tiempos. Sería pues este primer tiempo normalmente es muy saludable con una ensalada, siempre, 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 y ya rematamos con el plato fuerte, ¿sale? Entonces, así es como habitualmente se va a generar, ¿sí? Y bueno, lo que dice Andy, perfecto, pues sí, hay que aprovechar para conocer porque es una opción importante. ¿Alguien tiene algún comentario, chicos, chicas? Mientras voy abriendo nuestra lista de asistencia, ya registré a Erika y a Víctor Manuel, ¿sí? Me faltan los demás. Entonces, Kevin todavía no vuelve, ¿verdad? ¿Quién me falta? Andy. ¿Ya estás, Andy? Ya, ¿verdad? Ok, ¿quién me falta? Sí, profe. Sandra. Presente. Gracias. Liliana. Anaís Itzel. Presente. Gracias. Daniela. Presente, profe. Gracias. Alejandra. Yatsiri Alejandra. Presente. Gracias. Marta. Presente. Gracias. Diana Guevara. Presente, profe. Gracias. Keila. Presente, profe. Dulce María. Presente. Gracias. Alma Fernanda. Presente. Gracias. Arturo. Presente. Rubí Gisela. Víctor Hugo. Presente. Miriam. Dianetsi. Presente. Gracias. Mónica Adriana. Jessica. Presente. Gracias. Dulce Denise. Axel. Presente. Gracias. Diana Laura. Presente. Gracias. Y por último, Iris.
Profe, ¿Qué pasó? aquí estoy. Soy Alejandra. Alejandra. Bueno, Liliana Alejandra. Liliana Alejandra. Perfecto. Listo. Gracias. Muy bien. Gracias. Pues entonces, así quedaríamos, chicos. Mañana concluimos con Europa y comenzaremos a trabajar ya con la introducción del siguiente tema que nos toca, que sería revisar Asia. ¿Sale? Entonces, seguiremos trabajando fuertemente en conocer todos estos atractivos, estos países que son relevantes para nuestro conocimiento turístico. ¿Sí? Muy bien. Pues entonces, chicos, chicas, muchas gracias por su tiempo y nos encontramos la próxima clase, es decir, mañana. Que tengan bonito día, provecho a todos, desayunen rico. Nos vemos. Gracias, profe, igualmente, cuídense. Gracias, profe. Bye. Adiós.